No te pierdas la próxima firma de libros de 365 bocetos en Madrid. El próximo día 20 de octubre a las 7 de la tarde estaré en el Corte Inglés de Callao en el departamento de librería. Y al día siguiente, el 21 de octubre, estaré a las 12 de la mañana en FNAC de Parque Sur. Ven y llévate un dibujillo dedicado. Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos y os voy a enseñar algunos truquillos para ilustrar con un bolígrafo. Como veis, para hacer diferentes sombras, tramados, se puede utilizar el bolígrafo de diferentes formas. Por ejemplo, os voy a ir haciendo aquí unas cuantas texturas que se pueden conseguir si por ejemplo hacemos varios trazos rápidos, como habéis visto en los dos primeros casos, y luego en el siguiente, el de arriba, he hecho unas líneas, ya irían en vertical y sin apretar mucho el bolígrafo. Abajo he hecho pues unos pequeños círculos que se pueden utilizar para hacer por ejemplo algunas texturas, por ejemplo para los árboles. La que he hecho ahora mismo arriba son una serie de puntos. Si utilizáis el bolígrafo creando una serie de puntos, podéis crear tramas que se pueden utilizar para las piedras. Y luego, si queremos hacer una textura también como la que habéis visto de un círculo, para alguna pelota, para cualquier cosa que sea circular, también dependerá de la textura que tenga, pero se puede utilizar esa. Luego una serie de tramados en diferentes posiciones, serían 4 o 5 líneas girando según la mano, y en este que estáis viendo serían pequeños trazos en vertical formando como un tapiz desde arriba hasta abajo y creando pues siempre un orden que serían trazos en vertical. Aquí hacemos prácticamente lo mismo, pero se utilizaría digamos en rotando un poco el bolígrafo y en una dirección determinada. No quiere decir que sea esta en concreto, pero se puede utilizar en varias direcciones y en diferentes ángulos. Luego podemos utilizarlas en horizontal, que crearemos una textura diferente. Ya veis que ya hay una serie de tramados que se pueden ir utilizando. Este es uno que me he sacado de la manga y creo que se puede utilizar para según qué tipo de texturas queramos conseguir, pero podemos mezclar los diferentes ángulos y crear una textura nueva. Aquí hacemos lo mismo como en el tercer caso o en el cuarto caso, que hacemos pequeños círculos, pero podemos hacerlo más grandes y podemos ayudarnos también de la presión para crear pues un poco más de volumen. Y ahora vamos a hacer una cosa: trazos verticales, trazos horizontales mezclados para crear también una serie de tonos diferentes, y según apretemos conseguiremos pues aumentar la oscuridad y las sombras que queramos conseguir. Aquí hacemos lo mismo y añadimos también un trazo que sería en un ángulo diferente al horizontal y al vertical. Y ahora vamos a poner un poco en práctica estos casos, estas texturas, haciendo por ejemplo un árbol, y vamos a utilizar lo que os he comentado antes, una serie de círculos, haciendo como un tramado hecho a través de girar mucho el bolígrafo y hacer circulitos pequeños, primero apretando muy poco y luego rellenando lo máximo posible. Iremos también aumentando la presión que tenemos en el bolígrafo. Intentar sobre todo visualizar dónde estarían los puntos de luz para que la textura tenga también un porqué, ¿vale? Os dejo aparte aquí abajo el apartado de correos por si me queréis mandar alguno de vuestros dibujos, cualquier carta, cualquier inquietud que tengáis, me lo mandáis a este apartado de correos número 11 41900 Cama, Sevilla, en España. Y bueno, como veis, he seguido utilizando la misma técnica solamente para la copa del árbol. Lo que sería el tronco son líneas verticales y ya veis que ya parece pues la copa de un árbol y tiene esa textura de pequeñas hojas
gracias a los pequeños círculos que hemos ido tramando, hemos ido ilustrando, y con esta técnica podemos hacer muchos arbustos y algunas montañas también. Se pueden hacer diferentes texturas, utilizarlas sabiamente, utilizar cada textura pensando en qué se puede adaptar mejor, para qué pueden servir mejor. Por ejemplo, pequeños trazos en horizontal o en vertical se pueden utilizar para hacer lo que estáis viendo, el césped que estaría debajo del árbol, ¿vale? Tenéis que pensar en la dirección que iría lo que vais a dibujar, qué forma, qué textura tiene, y buscar entre esta galería que he hecho aquí en un momento, pues podéis utilizarla para buscar a qué se asemeja más y en qué caso se valdría más una textura que otra. Bueno, ahora vamos a hacer, por ejemplo, un conjunto de piedras, una roca, y vamos a ver cómo la podemos añadirle esa textura. Primero nos aventuramos a crearle pequeños puntitos, ¿vale? Son unos puntitos para que creen esas imperfecciones que tiene la piedra, que tienen las rocas, y luego vamos a ir dándole poquito a poco sombra a través de líneas, jugando sobre todo con la dirección que tendría cada piedra, ¿vale? Y una vez que tengamos más o menos creada la base, podemos ir aumentando la presión y jugando con la dirección del bolígrafo para ir creando las sombras y los volúmenes. Una de las cosas que os recomiendo cuando estéis utilizando bolígrafo es que no apretéis mucho al comienzo, porque podéis conseguir sin apretar tanto una serie de texturas que quedan muy chulo, y luego cuando veamos que le hace falta más volumen es cuando tenemos que ir jugando con la presión, ¿vale? No intentéis hacerlo todo apretando como un loco, porque al final se queda el dibujo plano por mucho que aprietes el boli. Bueno, ese es un ejemplo de cómo podrían hacerse las piedras. No es el único que se podría utilizar, pero bueno, es el que se me ha ocurrido a mí. Y ahora vamos a hacer una cabeza, ¿vale? Y vamos a ver cómo se podría crear el pelo, ¿vale? El pelo de un personaje. Luego le daremos un poquito de sombra, pero vamos a fijarnos especialmente en el pelo. Este caso quizás no está tan claro. Quizás si fuera el tercero empezando por la izquierda podría ser también. Vamos a utilizar líneas, primero apretando muy poco, jugando con la dirección que llevaría el cabello, ¿vale? El flequillo pues tendría una dirección cada mechón de pelo, y vamos a ir apretando para crearle el volumen y la luz, los brillos, según vayamos creando las capas de la presión que ejerce el bolígrafo sobre la parte del pelo. Y bueno, ese sería más o menos un ejemplo, y luego le vamos a añadir algo de sombra. Perdonad si por ejemplo si no le doy demasiado, si no me explayo mucho en este dibujo, pero son pequeños casos, pequeños ejemplos para que veáis que el simple hecho de la dirección o de la presión de los trazos en un bolígrafo puede darnos mucha riqueza en texturas, y podemos investigar. Yo os he sugerido esta serie de texturas, pero no son las únicas, y os invito a todos a que experimentéis, que cojáis una hoja y empecéis a crear vuestras texturas y veáis cómo las podéis utilizar luego en cualquier dibujo. ¿Vale? Aquí tenemos un poquito el personaje sombreado, ¿vale? Se podría hacer muchísimo mejor, pero es un ejemplo, era más que nada para que vierais el cabello. Y ahora vamos a hacer pues una pequeña caja para que veáis
que jugando con las dimensiones y la dirección que tendría la línea, podemos crear ese volumen, ¿no? Jugamos con las líneas verticales y horizontales y luego también vamos a crear nuevas direcciones en el trazo para crearle más volumen, más sombra y que esta caja pues tenga un poquito más de forma, ¿no? Ahí está. Y es un ejemplo más. Y bueno, si os ha gustado esto, solamente dadle a like y suscribiros al canal si queréis ver vídeos similares al que acabáis de ver. Seguirme en mis redes sociales, que es @365bocetos, y yo ya me despido porque mañana vuelvo con un nuevo vídeo. Hasta luego, boceteros.